Buenos días para todos, la paz sea con ustedes. Esta es la segunda vez que comparto el devocional matutino después de la intervención que tuve quirúrgica. Y esta vez que yo venía, entonces he tenido más tiempo en mi descanso para meditar sobre esta escritura. Y hoy que yo venía hacia la iglesia en bus, Dios me recordó acerca de John Wesley. Cuando él era joven, él estaba viajando de Europa hacia América en un barco. Y para entonces ya él era un pastor, un predicador, y se había graduado de la Universidad de Oxford. Él tenía 2 licenciaturas en asuntos en el campo de la cristiandad. Así que muchas de las cosas que hoy conocemos no eran nuevas para él. Pero en ese momento él estaba viajando de los del Reino Unido a América. Y él había nacido en una familia cristiana. Y cuando él creció, él llegó a ser el pastor de una iglesia. Así que lo que fuera que él lo que fuera que él esperaba de la cristiandad, ya él lo tenía, pero él nunca había llegado a tener el Espíritu Santo. Él no había experimentado al Espíritu Santo. Solo cuando él estaba viajando de el Reino Unido a los Estados Unidos fue cuando hubo una gran tormenta y él vio mucha gente asustada, mucha gente gritando, pero también vio a un grupo de gente que no estaba asustada en absoluto. Y estos que no estaban asustados en absoluto eran un grupo de misioneros, e incluyendo sus hijos, e inclusive los ancianos de ese grupo. Ninguno de ellos durante la tormenta estaban asustados, ninguno de ellos. Todos eran creyentes, pero ninguno de ellos tuvo temor durante la tormenta. Y John Wesley encontró esto extremadamente asombroso, porque él mismo estaba muy asustado en ese momento durante la tormenta. Por eso es que durante esa tormenta Dios tomó a este grupo especial de cristianos y vino y a través de ellos les dio esa revelación a John Wesley. ¿Cómo es que estas personas, estos cristianos, como 2 cristianos o 2 grupos de cristianos puedan responder tan diferente ante la tormenta? Ambos grupos podían y conocían a Cristo, pero cómo es que unos estaban alabando a Dios en medio de la tormenta y John Wesley, por ejemplo, estaba aterrado. Estar aterrado durante una tormenta, de hecho, es algo normal. No piense usted que es una señal de debilidad, pero durante la tormenta nosotros podemos alabar a Dios. Y eso ya es algo extraordinario. Es una respuesta extraordinaria. Alabar a Dios lleno de temor en medio de la tormenta es una respuesta extraordinaria. ¿Y qué haría usted si algo así le sucede? De la vida de John Wesley no se trata acerca de qué tanto conocimiento tenemos de la Biblia,
Y no tiene nada que ver de si nacemos o no en de una familia cristiana. Y no olviden que John Wesley estaba enseñando en la Universidad de Oxford, enseñaba el fluir de las oraciones, enseñaba esas, pero él nunca había experimentado al Espíritu Santo, por eso no tenía esa clase de paz en el Señor, especialmente en momentos difíciles. Así que sus experiencias realmente reflejan mi propia vida. Ustedes saben que yo he estado estudiando mucho teología, e inclusive yo era un profesor asistente cuando estaba estudiando en los Estados Unidos. En aquel tiempo, cuando yo estaba en los Estados Unidos, yo llegué a conocer un grupo de células que eran un grupo era un grupo que estaba creciendo muy rápido. Y por eso es que ellos estaban teniendo sus reuniones en una bodega, porque estaba creciendo muy rápido. Pero yo realmente les admiraba a ellos. Les admiraba por su celo y por su pasión para con el Señor. Y entonces yo asistía a uno de los servicios de ellos, y durante el servicio mucha de esa gente iba. Y había muchos que consideramos hippies que también iban a estas reuniones. Todos ellos llevaban chaquetas de cuero, estaban fumando, pero realmente estaban sentados allí escuchando atentamente el sermón. Esto era algo muy asombroso para mí. Yo nunca había visto algo así. Yo, de hecho, también fui ahí para poder absorber todo lo que podía de ellos, y durante los fines de semana regresaba a mi propia iglesia. Y los domingos por la noche, con un grupo de mis compañeros de la universidad, nosotros asistíamos a ese grupo de esa iglesia que se reunía en esa bodega, porque ya no podían contener en las instalaciones de la iglesia porque habían crecido mucho. Pero a través de todos esos años yo era solamente un observador lejano. Por supuesto que después de ese momento yo nunca iba en contra del movimiento carismático, pero yo nunca me había encontrado con el Espíritu Santo. Y también yo escuchaba a otros cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar la voz de Dios. Es un curso muy similar a uno que tenemos aquí en la iglesia 611. Pero para mí, yo nunca había encontrado personalmente esa experiencia. Y para John Wesley, a pesar de que él fue a los Estados Unidos como misionero, él nunca había tenido ese encuentro con el Espíritu Santo. Y cuando él estuvo en esa tormenta, cuando él estuvo en ese barco, eso fue algo aterrador para él. Pero sí, en el mismo tiempo, él pudo ver a un grupo de personas, de cristianos, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, por eso es que ellos estaban llenos de paz en medio de la tormenta. Entonces John Wesley pudo experimentar eso. Hay una vida diferente. El título para el capítulo de hoy es Sea el sacerdote de Dios en medio de las tinieblas y de la tormenta. Finalmente aquí Pablo llega a Roma. Pero Pablo también escogió presentar su caso en Cesarea. Así que él viajó en barco hacia
Roma a través de las tormentas. Pero esta tormenta llegó a ser, de hecho, un beneficio para la vida de Pablo, el apóstol. Por ejemplo, si usted sabe que va a haber una tormenta, usted va a subir a ese barco, va a abordar ese barco. Si usted sabe que va a haber una gran tormenta, ¿usted va a subir a ese barco? Aquí en Hong Kong justo ahora tenemos mucha ruido, mucha lluvia, hay tormentas. Sí, en donde usted vive siempre hay agua que está goteando aquí y allá en sus casas, o si hay esos, en el área donde usted vive hay muchas inundaciones, aún así usted viviría allí. Recuerden, para Pablo definitivamente era algo más allá de lo que él hubiera planeado. Cómo él pudo ir a viajes misioneros que transformaron el mundo, es porque él se permitió a sí mismo entrar dentro de lo desconocido. Él sabía que su vida estaba más allá de su control. Él sabía que su vida estaba más allá de lo conocido. Y esos son tiempos para poder probar nuestra fe en el Señor, sea en tierra, sea en el mar. ¿Cómo es que Pablo llegó a ser un sacerdote? Usted puede decir que el sacerdote es un cristiano. ¿Y qué significa ser un cristiano? Ser cristiano significa el ungido, así como Jesús, que había sido ungido por el Espíritu Santo también. Y por eso es que él podía bautizar a todos sus seguidores en el Espíritu Santo también. Y de hecho, el ungido llega a ser aquel que unge a otros. El ungido es el que unge. Y el ungido y el que unge, ambos vienen de la misma palabra. Cuando usted comparte el Evangelio y el Espíritu Santo viene a la vida de las personas y ellos reciben el Espíritu Santo, ellos llegan a ser ungidos y llegan a ser cristianos. De hecho, la palabra en griego de ungido también significa el ungido, significa el Mesías. Así que cuando nos llamamos a nosotros mismos cristianos, significa que somos pequeños Cristos, somos seguidores de Cristo. Y en griego significa el pequeño Cristo. Así que un cristiano es un pequeño Cristo que ha sido ungido por el Espíritu Santo. Amén. Y también significa que nosotros podemos llegar a ser aquellos que ungimos a otros a través del poder del Espíritu Santo, especialmente cuando nosotros compartimos el Evangelio. Cuando compartimos el Evangelio, fortalecemos la fe de las personas en el Señor y les ayudamos para que reciban el Espíritu Santo. Y significa que nosotros somos pequeños Mesías. Cuando nosotros nos llamamos a nosotros cristianos, significa que somos aquellos que hemos recibido la unción del Espíritu Santo, que al ser seguidores de Cristo, nosotros tenemos que ser como Cristo, que ungimos a otros por medio del poder del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo vaya a la vida de las personas cuando ellos escuchan a Cristo. Este es el propósito, que ellos escuchen de Cristo, que reciban a Cristo, que lleguen a ser adoradores, que lleguen a ser ungidos y que también lleguen a ser aquellos que ungen a otros. Nosotros debemos de estar en este tipo de estatus. Ese es el estatus donde nosotros debemos de estar. Recibir al Espíritu Santo no significa que usted se queda allí. No, significa que somos seres vivientes, Significa que en nuestras vidas debería de haber mucha actividad del Espíritu Santo. Usted puede decir, es el Espíritu del Señor. Usted ha recibido el Espíritu del Señor. Usted ha recibido el Espíritu de Cristo. Y en el concepto de la Trinidad, Él tiene su posición. El Espíritu Santo tiene su propio lugar en la Trinidad. Tiene su oficio. Así que no
entristezca al Espíritu Santo. Y Jesucristo es quien Jesucristo fue y enfrentó las tentaciones. Y el Espíritu Santo llenó a Jesucristo de él. Y el Espíritu Santo es también llamado el Espíritu del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es un ser viviente con energía, con poder. ¿Quién es Jesucristo ahora? ¿Jesucristo es solo un concepto que murió hace 2000 años? No. Jesucristo es el Dios viviente. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo es el Espíritu viviente. Está vivo. Y significa que nosotros no podemos separar al Espíritu Santo de nuestra creencia de Cristo. No podemos conocer a Cristo, pero no somos capaces de recibir el poder del Espíritu Santo. No podemos recibir el poder de Cristo si no conocemos al Espíritu Santo. Si conocer a Cristo mismo, pero si no recibimos el Espíritu Santo, no podemos realmente decir que conocemos a Cristo. Así que hoy, ustedes saben que el Espíritu Santo no tiene límites. El llenura en nosotros no tiene límites. Quiere decir que cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo que nos continúe llenando, Él va a continuar llenándonos y dándonos esa energía y poder. De hecho, nosotros necesitamos permitir al Espíritu Santo que continúe llenando nuestras vidas continuo. No es una experiencia y nada más. Y hoy, como cristianos, aquí Pablo no solo es un creyente, sino también es un sacerdote. Y ahora él está en un barco. Y sabemos por Pablo que sí, él es un cristiano. Él es una persona que tiene a Dios. Y él sabe que los cielos son de Dios, que ese océano pertenece a Dios, que Dios puede calmar todas las tormentas. Y a la misma vez, Él permite que esto tome lugar, esta tormenta. Y Dios puede llamar y Dios puede agitar muchas olas. Porque Dios es el Dios que está sobre todas las tormentas y sobre todos los poderes. Él está sobre los cielos, sobre las tormentas, sobre los océanos, porque Dios es el creador, Él es el redentor. Y este es el Dios en que podemos experimentar todos estos tipos de cosas en nuestra vida. Y así como John Wesley cuando estuvo en la tormenta, él tenía mucho temor, es muy fácil decirlo, pero otra cosa es experimentarlo. Cuando el barco estaba siendo golpeado por las olas, usted puede llegar a estar muy débil, sin fuerzas y no puede siquiera comer más. Y yo diría que esta es la respuesta clásica de las personas promedio. Aquellas personas que pueden estar calmadas, que pueden alabar a Dios en medio de la tormenta, son extraordinarias. Y recuerden, John Wesley era un predicador, era un maestro de la palabra, pero allí en el bote, en el barco, él estaba aterrado. Es muy diferente de aquel grupo de cristianos que él miró en ese barco que mantenían su paz. Es porque habían experimentado al Espíritu Santo y por eso es que sus vidas eran ejemplos vivos. Ellos no eran cristianos nominales para nada. Sí, es cierto, John Wesley era un pastor de la iglesia, pero él nunca había experimentado al Espíritu Santo. Aquí entonces hay un rompimiento espiritual en la vida de John Wesley y que luego él va a hablar de eso cuando recibe el Espíritu Santo. Pero yo doy gracias a Dios porque aquí cada uno de ustedes ha recibido al Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu viviente. Porque sea que usted tenga una vida ordinaria o una vida extraordinaria, gracias a que usted tiene conexión con el Espíritu Santo,
todas las cosas que nunca siquiera imaginó que iban a tomar lugar, usted no va a estar asustado, inclusive en medio de la tormenta. Ahora vamos a ver el viaje. Vamos a ver el viaje de Pablo. Es de hecho un viaje por alrededor del mar Mediterráneo. Cesarea era el punto de inicio. Y ahí es donde él fue y ahí él estuvo ministrando a hermanos y hermanas. ¿Y cuál era la identidad de Pablo al abordar ese barco? Él no era un sacerdote, él no era un líder, él era un prisionero. Él estaba atado en cadenas en ese barco. Él estaba bajo la autoridad del gobierno romano. Él era un prisionero. Era una persona promedio, nada más. Y en el versículo 6 dice que el centurión encontró un barco. Era un barco pequeño. El centurión, que el que estaba a cargo de los prisioneros, encontró un barco y allí entonces hizo abordar a todos los prisioneros junto con él. Y hay un momento, hay una etapa del viaje en donde ellos tienen que cambiar de barco. De hecho, es un viaje muy difícil porque tiene que ir a diferentes puertos para cambiar de barco. De hecho, todo esto estaba más allá de lo que estaba planeado por Pablo, porque ellos tenían que estar cambiando de barco en barco para poder llegar a Roma. Nunca piense que porque usted es un sacerdote, que porque usted es cristiano, que porque sea un sacerdote, que todo va a estar de acuerdo a su plan. No. De hecho, en aquel momento, Pablo todavía estaba bajo el control del gobierno romano. Él no podía controlar nada en absoluto. Él no tenía derechos para decir al barco que pare aquí o que no pare en otro lugar. En el versículo 6 se nos ha dicho que llegaron a un lugar y entonces aquí el centurión llegó y había allí un barco de esos que son estándar, que son para llevar mercaderías. Esto no es una decisión de Pablo, porque recuerden, Pablo es un prisionero. Todas las decisiones son tomadas por el centurión. Y en este viaje, ya que él era un prisionero, nadie le iba a escuchar a él. Nadie iba a escuchar a Pablo porque es un prisionero. Y después de dejar una de estas etapas del viaje, entonces empezó una tormenta y llegaron a una isla llamada Cipres. Entonces dejaron la ciudad de acuerdo con los registros de Lucas, después de que habían ayunado. Significa que era muy peligroso viajar por barco.
porque Pablo quiere decir que él estaba guardando los festivales. Entonces, aunque él no es un navegante, no era un navegante experimentado, pero él sabía que esta era una temporada peligrosa para viajar. Pablo era un prisionero. Nadie le escuchaba a él, nadie escuchaba sus consejos. Por eso es que en ese periodo, en ese tiempo, cuando se viajaban estos barcos era algo muy lento y llegaron a una isla llamada Creta. Y todo esto implica que era una temporada de tormentas. Estaban bajando en medio de la temporada de tormentas. Y en el versículo 11, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Significa que nadie escuchaba lo que decía Pablo. Nadie ponía atención a lo que él decía. De hecho, somos nosotros sacerdotes, somos nosotros gente promedio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos discernir? La diferencia se da si usted tiene o no al Espíritu Santo. Así que para la gente que mira de lejos, ellos no pueden entender, porque esto es también una experiencia interna dentro de nosotros. Entonces ahí de hecho se menciona cuál es el nombre de la tormenta. Así que al principio había un viento tranquilo y la gente pensaba, oh, entonces va a ser un viaje muy tranquilo, sin contratiempos. Y en ese momento estaban cerca de un puerto. Pero de repente viene esta gran tormenta. Entonces el barco quedó atrapado en la tormenta. Y un viento huracanado que vino se llamaba Eurosidón. Pero los capitán del barco, los marineros, ellos no podían predecir este clima. De repente viene el viento y cambia la dirección. De repente hay una tormenta. ¿Quiere decir eso que Dios estaba durmiendo? ¿Quiere decir que Dios había dejado el mar Mediterráneo? No, no es así. Dios ha estado siempre allí. Todo el control del mundo sigue estando bajo el control, bajo la mano de Dios. Claro que los terremotos son parte del diseño de Dios, tsunamis son parte del diseño de Dios, grandes tormentas son parte del diseño de Dios, porque todo esto es parte de la naturaleza que Dios creó, que Él creó. Hay más de 4 estaciones. Hay más de 4 estaciones. Nunca siquiera piense. Nunca piense que el mundo, que la tierra que no se mueve, que es todo estático. No, todos los fenómenos en la naturaleza tienen todo mucho que ver con el control de Dios. Todo el poder de la naturaleza proviene de Dios. Y de todos estos fenómenos de la naturaleza son también determinados por el Señor. Así que todas estas cosas siempre han estado pasando y pasan y se interceden una con la otra.
Así que lo que quiero decir, todo el poder de la naturaleza viene de Dios. Y todos ellos se pueden intersectar unos con otros. Algunas veces, de alguna forma, el observatorio meteorológico de Hong Kong nos da muy preciso el reporte del tiempo, pero otras veces no puede predecirlo en absoluto. ¿Por qué? Porque detrás de la naturaleza es Dios el poder. Él es la fuente del poder. Y detrás de todo este caos, detrás del poder de la naturaleza, Dios es el que tiene control. Por eso es que no podemos nosotros ponernos a murmurar acerca de Dios. Sí, claro, van a haber actividades volcánicas. Y eso es debido también a los pecados de la tierra. Así como Adán pecó contra Dios. Y entonces todo el mundo, toda la humanidad están bajo este caos y que están siendo intersectados unos con otros. Así que enfrente de nuestro gran Dios, nosotros somos tan pequeños. Aún así tenemos que estar agradecidos porque Dios envió a su Espíritu para que morara en nuestras vidas. Y por eso es que podemos tener la interacción con el Espíritu Santo. Y podemos tener la interacción con el Espíritu Santo y a través de la naturaleza podemos tener interacción con Dios y por eso es que podemos llegar a ser los sacerdotes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su Espíritu y debido al Espíritu nosotros podemos conocer más acerca de Dios, acerca de la naturaleza, acerca del mundo y por eso es que inclusive en medio de las tormentas en las diferentes temporadas de nuestra vida nosotros podemos interactuar con Dios porque Dios es el Dios de las tormentas, es el Dios de la naturaleza. Y eso significa que no vamos a tener miedo en las tormentas. No se sobreestime. De alguna forma Dios permite que vayamos a través de estos viajes y que experimentemos estas situaciones, porque así nosotros tenemos que ver qué tan pequeños nosotros somos ante nuestro Dios. Ahora veamos el versículos del 18 al 22. Y aquí se nos es dicho: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a alijar. Ese es el tiempo, ese es el tiempo para salvar a la gente, no para salvar la mercadería. Este barco era grande en cuanto a capacidad. El barco era muy grande y había mucha mercadería en él. Y ahora ellos tienen que decidir que tienen que tirar la mercadería. Y el versículo 20 es muy importante. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es durante este tiempo que la gente ha estado vomitando. Físicamente la gente está muy débil. Así que todos allí estaban físicamente muy débiles. Y también habían marineros muy experimentados que todavía podían trabajar. Pero lo que ellos hacían era tirar la mercadería. Todos los utensilios o herramientas o máquinas, si fuera el caso. Y el versículo 20 nos dice, entonces Pablo, como hacía ya muchos no comían, que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Ahí está Pablo como un pasajero y en algún sentido podemos decir que él también era una persona que ya no tenía esperanza. En el versículo 2
Aquí hay un hombre que sigue a Pablo y se llama Aristarco. Él había ido a Éfesos antes, y él acompañaba a Pablo. Él, Aristarco, fue Aristarco en un momento lo habían confundido con Pablo y por eso es que él había sido latigado. Aquí él está, Aristarco, junto con Pablo. Es un muy fiel seguidor de Pablo. Aristarco, Lucas, estas personas eran las personas que Dios puso alrededor de Pablo porque era gente fiel. Pablo no era un llanero solitario, no. Dios a menudo siempre le puso gente a su alrededor. Por eso es que en el versículo 20 se nos ha dicho que, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así que en desesperación hay que aferrarse a proclamar las promesas de Dios. Versículos ahora del 21 al 38. Todos estos marineros, todos estos prisioneros, todos estos pasajeros, todos llegaron a estar muy desesperados. Vamos a mostrar una imagen en la pantalla. Así que Pablo entonces llegó aquí para declarar las promesas de Dios. Cuando todos estaban desesperados, cuando no tenían una salida, Pablo recibió la inspiración del Señor y dijo, en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Por qué decimos que Él es una persona que tiene al Espíritu Santo? Porque Él puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Y Él pudo ver al ángel del Señor. Y yo creo que esto es un reto para nosotros en nuestras vidas, en el ordinario de nuestras vidas, en las dificultades. ¿Podemos nosotros escuchar a la voz de Dios? Hay gente que está en contra del Espíritu Santo. Y entonces dicen, oh no, Dios ya no va a hablar más, porque todo lo que Dios quiere decir ya está escrito en la Biblia. Pero ese no es el caso. ¿Qué tal usted y yo? Cuando nosotros llegamos a una dificultad, a una crisis, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Tenemos nosotros realmente una relación cercana con el Señor? ¿Puede usted imaginar en esta situación, en la tormenta, el barco está siendo golpeado por las olas, pero ahí Pablo puede mirar al ángel y puede escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndole, no tenga temor, porque usted tiene que ser llevado a César. He aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, le dice Pablo a todos. Aquí ya Pablo no es un prisionero más, ahora él se levanta como un sacerdote y en medio de esta situación él se levanta para ministrar a la gente por medio de la palabra de Dios e inclusive él declara las promesas de Dios. Él estaba aferrándose a la palabra de Dios, compartiendo el evangelio, compartiendo las promesas de Dios con toda esa gente en el barco. Él pudo ponerse en pie y él pudo compartir la palabra de Dios y darles a las personas las promesas en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad de sus vidas. Y entonces
Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por 14 días ellos no habían comido nada, y esto era debido a la tormenta. Y entonces Pablo les empezó a pedir que comieran. Había comida en el barco. En el versículo 34 dice que ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y en el 36 dice: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron la palabra de Dios y ahora sus corazones estaban más apaciguados. Así que este pasaje es muy, muy largo. Si usted no mire a los dibujos, quizás ustedes no pueden entender la dimensión del mar Mediterráneo. Y también no podemos tener una idea de lo que es un barco de mercaderías. Así que si ustedes no miran estas imágenes, no pueden mirar el tamaño de un barco de esta naturaleza. Así que cuando yo he estado estudiando este libro por muchos años de Hechos, y hay muchas palabras, muchas descripciones. Así que por eso hoy yo prefiero referirme mucho a las imágenes para que ustedes puedan tener una idea más específica de qué es lo que se describe en el texto bíblico. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. El barco se estaba acercando. El barco se estaba acercando ya a tierra, pero no podía entrar al barco. Pero no podía entrar de manera apropiada al puerto. El versículo 40 dice: cortando pues las anclas, los dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en su lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Y 42 dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Planeaban matar a los prisioneros, porque ese es el deber de un soldado. Ellos tienen que mandar a todos los prisioneros a Roma. Así que si ellos fallan en llegar a Roma, entonces tienen que asegurarse de que todos estos prisioneros han sido muertos, inclusive en medio de la tormenta. Pero Pablo le decía al centurión en el versículo 43: no, pero Pablo le decía que tenía que... Pablo le decía, en un versículo previo, que ellos tenían que mantenerse en el barco, versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pablo quería que todos fueran salvos, pero tenían que permanecer en la nave, y al final todos fueron salvos. Ellos decían que ellos decían, él era un prisionero, pero él llegó a ser un sacerdote, y él es el que llegó a salvar a todo el barco. Y cuando todos estaban en desesperación, cuando estaban sin esperanza, Pablo se levantó
Y Pablo ya no estaba más en desesperación, porque él ahora tenía la paz de Dios. Él podía escuchar la voz del Señor. Y él pudo mantenerse en pie ante Dios y ante la gente. Y él pudo escuchar las promesas de Dios. Recientemente la iglesia ha tenido diferentes actividades. Y el pastor Joshua quiere que a través de cierta fotografía nosotros podamos recordar frases. En el mundo, en la iglesia, perdón, y en el mundo llegar a ser los sacerdotes del Señor. Y eso es lo que el pastor Joshua quiere que nosotros recordemos. Quiere decir que aunque estemos aquí en este mundo, nosotros todavía somos los sacerdotes del Señor. Y creo definitivamente que este capítulo nos habla de cómo es que podemos nosotros llegar a ser sacerdotes. Y por favor, nunca piense que nosotros somos superhéroes o que nosotros somos gente con mucha fuerza. No. En ciertas muy específicas situaciones nosotros podemos ponernos entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es la cuarta marca de este capítulo? Es que uno puede llegar a ser esa persona que ministra a la gente con la comunión. Porque hay ciertos momentos en que solamente los pastores son los que están calificados para compartir la comunión. Pero para nosotros, debido a que nosotros todos podemos compartir la comunión. Si usted es pastor, si usted es líder de célula, usted puede ministrar a la gente al compartir la comunión. Así que el cristiano promedio puede compartir en su hogar también la comunión. Y aquí Pablo en el barco, en medio de la tormenta, en medio de los paganos, él toma su lugar como sacerdote y él ministra la comunión a todos ellos. Y la quinta marca, ¿cuál es? Que él puede ponerse en la brecha. No solamente él está buscando por salvar su vida, sino que él busca por la vida de todos los demás. Él mira que tienen hambre. Él mira que algunos de ellos están tratando de huir, de escapar del barco, pero cuando él mira eso, él sabe que él es un sacerdote y él está dispuesto a cuidar de ellos. Antes de 1997, aquí en Hong Kong había un famoso dicho. ¿Ustedes recuerdan ese dicho? Es un dicho, es una frase, porque antes de 1997 Hong Kong estaba en una situación muy crítica y por eso es que muchas personas decían esto: solo nos preocupamos de nuestras propias vidas en lugar de cuidar a las otras personas. Y por eso es que debido a ello es que muchas personas emigraron y se fueron a vivir al extranjero. E inclusive en algunas iglesias, algunos pastores también tenían mucho poder del futuro de Hong Kong y ellos se mudaron, emigraron al extranjero también. Pero hermanos y hermanas, hoy nosotros no podemos ser como esos pastores que antes de 1997 emigraron de Hong Kong. Nosotros tenemos que ser los sacerdotes como Pablo, especialmente en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad. Tenemos que ser como Pablo, tenemos que levantarnos y ayudar a las personas alrededor de nosotros. Y la sexta marca es que la presencia de Dios es invisible, pero Dios realmente usó la vida de Pablo para manifestar su presencia. Así que Pablo estaba sufriendo, al igual que todas las demás personas en el barco, pero su vida era totalmente diferente, porque él podía beneficiar a otros debido a que la presencia de Dios estaba en él.
Aunque no haya un milagro, no quiere decir que no podamos brillar con y por la gloria de Dios. Él creía lo que Dios le decía a él. Así que todos pongámonos en pie y adoremos a nuestro Señor. Así es, Señor. Nada puede parar que nosotros podamos estar cerca de ti. Y no importa en qué situación, nosotros podemos mantenernos firmes en ti. Tú eres mi pastor en quien yo dependo. A través del día y de la noche, yo sé que tú siempre estás de mi lado. Tú siempre estás aquí conmigo, Señor. Tú no cambias. Tú eres el mismo, ayer y hoy y para siempre. Yo confío en tus promesas y en ellas me sostengo. Tú tienes mi futuro en tus manos. Tú eres mi roca sólida, poderoso Dios, a ti yo adoro. Cuando vienen los problemas, en ti yo confío. Porque yo sé que tú me vas a guiar a través de ellos. Y yo sé que tú eres fiel hasta el final. Tú eres mi pastor en quien yo dependo. En ti yo puedo depender. De ti yo puedo depender. A través de los días o de mis noches, Señor, tú siempre estás de mi lado.
Sí, Señor. Tú eres el Dios de nuestra. Señor, por favor, continúa llenando nuestras vidas y que nosotros continuamos siendo los sacerdotes. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene más y más. Y así podemos ser los sacerdotes. Si usted no ha recibido todavía el Espíritu Santo, si usted no ha recibido el don de lenguas, venga al frente. Nosotros queremos orar por usted. Que tengamos más deseo por el Señor, que seamos llenos por el Espíritu Santo. Significa que estamos dispuestos a rendir nuestras vidas al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo continúe guiándonos. Continuemos nosotros estando sumergidos en el Espíritu Santo, que nosotros continuemos llamando, clamando al Espíritu Santo. Sí, Señor, por favor, danos más señales y maravillas. Más señales y maravillas, Señor. Hoy, si usted quisiera pedirle al Señor señales y maravillas en sus dificultades, si usted tiene ese deseo, venga al frente, venga al frente. Y también sigamos clamando al Espíritu Santo para que podamos nosotros ser testigos de las señales y prodigios y milagros en nuestra vida. Y todos los colaboradores y los líderes de célula vengan aquí al frente para que ayuden, porque ahora vamos a orar por todos estos hermanos y hermanas para que sean llenos por el Espíritu Santo. Por favor, pónganse por favor detrás de estas personas cuando sean ministradas, para que ellas puedan recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque queremos que ellos reciban señales y maravillas, y que reciban el poder del Espíritu Santo. Así también ustedes pueden orar por ustedes mismos para que Dios les llene a ustedes más y más. Díganle al Señor: yo no estoy satisfecha, yo quiero más. Colaboradores, por favor, impongan manos en estas personas que están aquí al frente. Oren por ellos.
Santo Espíritu de Dios, ven y llénanos más. Inclusive en nuestras dificultades, inclusive en nuestras situaciones tormentosas, el Espíritu Santo, su presencia está con nosotros. Padre, nosotros oramos porque realmente, Señor, queremos tener más de tu presencia en nuestras vidas, especialmente durante nuestros tiempos difíciles. En las situaciones difíciles, que la paz del Espíritu Santo y las promesas del Espíritu Santo y la palabra del Espíritu Santo sea revelado a nosotros. Santo Espíritu, ven y llénanos. Santo Espíritu, ven y llénanos. Llénanos, Señor. Porque tú eres el Dios viviente. Porque tú eres el Espíritu de verdad. Tú eres el Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, ven y llénanos. Que seamos llenos por el Espíritu Santo. Gracias, Santo Espíritu. Querido Señor Jesucristo, venimos ante ti. Vemos aquí a muchos colaboradores que están orando por los hermanos y hermanas. Y también nosotros venimos, Señor, ante ti. Así que nosotros damos a la gente, también tú nos des a nosotros y que llenes a todos los colaboradores y a todos los estudiantes de la escuela bíblica. Ven, Santo Espíritu Santo, más de ti que venga en nuestro medio, sea que estemos de pie, sea que estamos sentados, sea que estemos nosotros, Señor, no estamos contentos con solamente lágrimas y con el don de lenguas. No. Nosotros, mi Señor, no solo queremos estar tirados en el suelo, nosotros queremos más, queremos llegar a ser como Pablo, queremos llegar a ser como Pablo, que en medio de las dificultades, en medio de las tinieblas, que nosotros podamos llegar a ser como Pablo, que podamos tener esa paz en nuestros corazones y que, Señor, en esa desesperación nosotros podamos recibir tu palabra. Eres tú quien está al lado nuestro, eres tú quien está ayudándonos y eres tú quien nos ayuda a levantarnos como sacerdotes. Ustedes ven en el bote, inclusive los marineros querían huir, pero de inmediato Pablo vino para ayudar a toda esta gente. Sí, Padre, por favor, Santo Espíritu de Dios, ven sobre nosotros
para que tengamos no solamente la apariencia, sino que realmente nuestra fuerza interior sea verdad y tengamos santidad en nuestro interior, que tengamos santidad, santificación en nuestro ser, que seamos genuinos realmente ante ti, que nos unja, Señor, a cada uno de nosotros, que tu unción venga sobre nosotros, que nuestra vida sea la vida para bendecir, que tengamos una vida que sea para bendecir a otros, y que todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, que tú has dado a todos estos hermanos, que sea para cada uno de ellos y que sea multiplicado en muchas porciones. Yo sé, Señor, que por nosotros mismos nosotros podemos hacer muy, muy poco. No estamos satisfechos. Nosotros queremos más y más y más, que de nosotros, que podamos recibir el espíritu de valentía, el espíritu de sabiduría, el espíritu de profecía. Yo quiero ver a todo el mundo, que hayan muchos sacerdotes a lo largo de la tierra, a lo largo de todos estos lugares y regiones. Ayuda para que estos hermanos y hermanas se levanten, para que lleguen a ser sacerdotes. Ayúdalo, Señor, para que se pongan en pie en la brecha, para que oren por todos aquellos que están en necesidad. Ayuda a estos hermanos y hermanas para que sean llenos de valentía, de fe y con la palabra de Dios, para que donde quiera que ellos vayan, ellos puedan llevar y compartir la palabra de Dios con la gente. Así que ahora, hermanos y hermanas, oren por ustedes mismos ahora. Y así usted puede llegar a ser una vasija del Señor, lista para recibir la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar. Quiero que los colaboradores que están en la parte trasera del recinto ayuden aquí. Por favor, muestren la escritura, versículo 25 de Hechos 27. Muestren. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Así que cuando estamos nosotros en tinieblas, yo creo que esta escritura nos ha sido dado a nosotros. Yo realmente oro para que todos los discípulos, todos mis hermanos y hermanas, de hecho yo le pedí a mis discípulos y les dije, ¿cuál versículo le da a ustedes el mayor apoyo y fortaleza? Y por eso es que yo quiero motivarlos a ustedes para que se memoricen este versículo. Por tanto, y usted ponga su nombre aquí. Por tanto, yo, por ejemplo, yo, Ámbar, tengo buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Por favor, memoricen este versículo. Por tanto, yo, y usted pone su nombre, tengo buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Usted reemplaza el nombre varones por su propio nombre. Por tanto, yo, Ámbar, tengo buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho.
Así que todos ustedes pueden decir eso. Tengo buen ánimo, tengo buen ánimo, tengo buen ánimo. Vamos a proclamar este versículo todos juntos. Y ustedes van a reemplazar la palabra donde dice varones por su propio nombre. Y donde dice yo, también ponen su propio nombre. Hechos capítulo 27, versículo 25. Por tanto, yo, Ámbar, tengo buen ánimo, porque yo, Ámbar, confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Hermanos y hermanas, en este pasaje, Pablo está en medio de la tormenta y él también tiene ciertos compañeros que están con él. Y es Aristarco y Lucas. Así que yo quiero que usted se ponga de la mano con otra persona y que diga porque nosotros necesitamos en nuestro viaje de fe compañeros. Y así Dios puede levantarnos como sacerdotes de Él. Nosotros podemos así orar por el hermano y hermana que está al lado suyo. Y así entonces ustedes saben que están y que pertenecen a la familia de Dios. Ustedes pueden orar por ustedes mismos y por las personas que están alrededor de usted. Y usted diga, cuando yo estoy en dificultades, Señor, ora por mí, dame fuerza, dame fortaleza. Y también fortalezca, Señor, a los hermanos y hermanas que están alrededor de mí, porque todos nosotros necesitamos compañeros. Gracias, Señor, por el devocional de hoy. Gracias porque en medio de todas estas temporadas tempestuosas, tú nos has dado al Espíritu Santo. Tú nos has dado los compañeros en la fe y nos has dado la inspiración. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo a usted con estas tres cosas, para que usted tenga siempre estas tres cosas. Porque que todo esto sea abundante en su vida. Y también el versículo 25, el que acabamos de memorizar. Y que Dios con este versículo le siga animando. Tener buen ánimo, buen ánimo, buen ánimo. Porque yo creo que el Señor va a hacer de acuerdo como Él lo ha dicho. Así que sea cual sea la promesa que Dios le ha dado a usted, Él la va a cumplir y esta promesa se va a cumplir. Se va a cumplir en usted y en su vida.
En el nombre de Cristo Jesús, en su vida, usted va a llegar a ser un testigo de Dios, de Cristo todo el tiempo. Y en todo tiempo, usted es su glorioso sacerdote. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén.